esta Tiger Talk me emociona mucho por varias razones, ¿no? Porque las Tiger Talks que hacemos generalmente me parecen que es un espacio pues muy positivo, ¿no? Donde podemos abrir una conversación, tener un diálogo sobre temas que nos parecen importantes. Al hacer una Tiger Talk del cine, pues eso, son como mis dos amores juntos, ¿no? Mi mezcal y el amor que le tengo al cine. Además, particularmente hoy rodeado de muchas amigas, de muchos amigos y nada, me emociona mucho siempre poder tener la posibilidad de hablar de lo que nos apasiona. Gracias por estar acá, bienvenidos, bienvenidas a todos. Dafne generalmente lleva estas conversaciones, pero yo obviamente en esta voy a estar muy metiche porque me interesa mucho preguntarles ciertas cosas. Y todos, por favor, o sea, en cualquier momento que sientan ese ímpetu por decir, a ver, pero ¿cómo, compa? ¿Esto de qué va, no? Sí. Y entonces, pues bueno, antes de empezar la conversación les puse mezcal ojo de tigre reposado. Me quise salir un poco de la caja que siempre ofrezco mezcal ojo de tigre joven y lo maridé con algo medio mediterráneo, con higos, que esa es mi fruta favorita, y chocolate con sal. Entonces ahí, a ver qué tal nos va con esta aventura. Pues bueno, empecemos por Luis Gerardo Méndez, actor, porque ya vi que todos sus currículos son muy extensos y qué padre. Y bueno, en esta parte de conocer diversas industrias, o sea, estamos en la industria del cine. Y entonces tenemos, pues es un trabajo en equipo, ¿no? El cine creo que no se puede hacer, y ninguna cosa creo que en la vida se puede hacer si no tenemos brazos a los lados. Y entonces desde este punto de vista del ser actor, pues bueno, hay muchas maneras de llegar a un lugar, de empezar a ser actor, a empezar a ir a castings, a empezar a, pues, a empezar tu carrera. Pero siempre pues hay algo que es la patada que te lanza. Y bueno, aquí compartimos esa idea de que esa patada fue con nosotros los nobles, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede después con ese actor? ¿Qué sucede con los actores que nos dicen, este es el personaje, este es el que te dio la gloria? Y de repente, ¿cómo empiezan a llegar ese momento de castings o de diversificarte como actor, que no te encasillen en algo? ¿Y qué siguió después de ese momento? ¿O cuál fue? Este solo fue una sugerencia del boom del actor de Luis Gerardo Méndez. Pero, ¿cuál consideras tú que fue ese boom? ¿Y qué sucede después? Creo que lo que fue interesante de ese proyecto es que, al menos como yo lo viví, y ahorita voy a llevar la conversación a Oscar, porque creo que me interesa mucho empezar con tu punto de vista, porque como que tú eres juez y parte. Y eso es interesante, como que lo puedes ver desde afuera también, ¿no? Y nosotros aquí estamos como muy metidos en lo que hacemos, ¿no? Y lo vemos con mucho amor, y luego hay estos discursos, ¿no? Cuando estamos presentando una película que es de, esta película se hizo con mucho amor y mucho cariño, y eso al público le vale madre. Exacto. O sea, dame una buena historia. Lo importante es lo que tenemos en la pantalla y lo que ofrecemos, y por eso me interesa mucho que ahorita Oscar nos cuente cómo estamos hoy, ¿no? O sea, cómo está el cine mexicano hoy, como, ¿dónde lo ves? Pero bueno, contestando a tu pregunta, creo que lo que fue muy relevante de Los Nobles en ese sentido, o al menos así lo veo yo, a lo mejor también vivo en el romanticismo de eso un poco, es que sí, de alguna manera, acercó el cine de nuevo a la gente, ¿no? El Crimen del Padre Amaro había sido otra película muy exitosa, pero habían pasado más de 10 años después del Crimen del Padre Amaro. Y con Nosotros los Nobles la gente regresó a las salas y desencadenó un fenómeno muy interesante donde en los siguientes 4 o 5 años se rompieron todos los récords de taquilla, ¿no? Con muchas comedias, otras películas, desde Eugenio Derbez hasta Luis Estrada, hasta Marco Polo, la película que hicimos juntos y demás, ¿no? Entonces fue como eso, como un resurgimiento de este cine que era más accesible a la gente, ¿no? Que creo que eso es interesante. También tiene su lado oscuro, ¿no? Que es como hacer dinero, ¿no? Y hacer películas para hacer taquilla, ¿no? Pero no está mal. No está mal, ¿no? Pero creo que ahí empezamos a entender que también se podía hacer taquilla en el cine en México. Exacto. ¿no? Exacto. Esa es una industria, justo. Exactamente. ¿No? Entonces creo que eso fue como relevante, ¿no? Como que la gente se acercara a las salas y creo que viene un poco del talento de todo el equipo, pero particularmente de Gary Larraqui, de decir, vamos a hablar del tema más importante en México, que es la lucha de clases, ¿no? Y vamos a
pitorrearnos de eso y vamos a tener ahí un discurso que puede ser un poco más interesante. Creo que eso es lo que... sé que tienes ahí tu guión, pero me interesaría que Óscar abriera con eso. Como ¿dónde crees tú que está el cine mexicano hoy y como para dónde va? Lo que me impresiona de nuestro cine es que nos seguimos adaptando a las nuevas maneras de comunicación y de lenguaje, ¿sabes? O sea, siento que ha habido otros cines de otras naciones que les cuesta como más trabajo el poder entender hacia dónde va la comunicación, ¿sabes? Lo que creo que es muy loable del cine mexicano es que sigue presente y que seguimos siendo muy bien representados en festivales y que eso habla también del talento y de la preparación y de las ganas de las nuevas generaciones. Realmente yo estuve muy sorprendido con Sin Señas Particulares, por ejemplo, la película de Tatiana Hueso. De verdad me emocionaron muchísimo, porque pueden ser temas que ya hemos visto, ¿sabes? Recurrentes, Costa Gabra, ¿se acuerdan? En Missing, ¿no? El padre buscando al hijo. Pero lo que era alucinante de estas cineastas mujeres, ¿no? Que es importante decirlo, ¿no? Que es la forma, ¿saben? El poder entender la forma hacia dónde va la comunicación y cómo conectar con las nuevas generaciones. Porque te puedes quedar con este cine rancio, ¿no? Y sí, muy reconocido, porque finalmente los autores que tienen un nombre en los festivales, y eso todos lo sabemos, ¿no? Los consentidos de los festivales, eso existe. Y puedes tener 90 años y tus películas siguen siendo parte de la selección oficial porque eres amigo de Thierry Fremont, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos de acuerdo. Sí. Lo que me alucina es que de repente llegan estas películas donde Heréndira, por ejemplo, ha sido un motor bien importante, entendiendo las nuevas formas, ¿sabes? Porque siento que eso es la evolución cinematográfica, el seguir viendo hacia dónde. Probablemente a veces nos cueste trabajo, sobre todo los que ya tenemos años, ¿no? En esto, pero sigue siendo bien emocionante. Yo la verdad de repente digo, ya voy a tirar la toalla, honestamente, estoy seguro que ustedes lo han pensado varias veces, ¿no? Porque ya qué hueva, ¿no? Estar viendo esto y de repente llega una película como la de ellas y dices, caray, ¿vale la pena seguir haciendo esto para poder seguir hablando de esto? Y en un programa de Televisa a las 3 de la tarde con mis compañeras, ¿sabes? De espectáculos, decir, vayan a ver Sin Señas Particulares. Sí. Y creo que justo tocas un tema súper sensible, porque yo en algún punto me cuestioné qué sucedía con el cine contemporáneo y por qué veíamos tantas narrativas tan parecidas todo el tiempo, ¿no? Y justo esta pregunta se la quería hacer a Heréndira. Sí creo que no hay un monotema, pero ¿en qué parte de la producción? Porque creo que un punto muy álgido de la producción es la distribución, ¿no? Y creo que es de donde alcanzamos como espectadores a cachar lo que llega a los festivales, si somos muy afortunados, o lo que llega a las salas comerciales. Entonces, ¿creen que haya monotema? ¿No creen que haya monotema? ¿No están llegando todas esas producciones que tienen más otras cosas que decir? ¿O nos tenemos que ceñir a cierta narrativa? Y esta es una pregunta, sí, a Heréndira, pero también abierta, ¿no? Sé que todos son productores. Bienvenida, se acaba de sentar. A ver, yo creo. Justo ahorita estoy en ese dilema que muchas de las películas que yo he hecho y que quiero seguir haciendo son películas que tienen cierto mensaje social, o no necesariamente que tienen un mensaje social, que vas a salir del cine y vas a querer hablar de ella y vas a querer discutir de ella, y creo que es el cine que más me llama la atención y el que quiero seguir haciendo. Pero sí, ¿qué nos hace discutir? Pues es que nuestro país tiene mucho que decir, ¿no? O sea, estamos en una realidad que no hay más, ¿no? O sea, como le queremos dar la voz, o yo quiero darle la voz a historias que muchos no conocen, muchos no quieren hablar de ellas, muchos no quieren tocar el tema, y tristemente son esas historias que son muy duras de ver y que pues en el extranjero, cuando uno vive fuera, te enteras de todas las noticias y todo lo malo que está sucediendo en México, y cuando estás en México no lo ves, porque pues, si no, no saldrías de tu casa, la verdad. Entonces,
sí es cierto que estamos, clavados en contar ese cine, pero ya estoy llegando a ese punto y creo que muchos estamos llegando a ese punto que ya se vio, ya se sabe, ya se tocó el tema y todo. Ahora, ¿qué más podemos decir, no? Y qué más, qué otras historias podemos contar. Y historias de amor, pero desde otro lado. Historias de amistad, coming of age, o sea, historias que más allá de lo triste y a veces jodido mundo en el que estamos, pues también vale la pena hacer películas que muchos queremos ir a ver como para desconectar y pasarla bien, que eso También se vale, ¿no? súper válido, Y pero, o sea, Y como, poner el ente en otro lugar también. O sea, creo que, por ejemplo, películas como Ya no estoy aquí son tan valiosas por eso, ¿no? Porque México es tan diverso y tan rico. Sí. Es una contracultura, justo. Tan pequeño, es una minoría, y vale tanto la pena como contar esas historias, pero pues eso, hay que afinar el ojo y también encontrar quién se anima a poner las lanas. Pero yo creo que sí hay un tema serio en cuanto a la distribución y la forma en la que se bajan fondos dado a esta situación. O sea, creo que es algo muy como curioso ahora encontrándome en esta nueva etapa de mi vida como productora y saliendo a vender proyectos, topándome con una pared constante de ahora el algoritmo que antes era el rating, o ahora la taquilla, o lo que las computadoras dicen que la gente quiere ver. Exacto. Por ejemplo, acabo de descubrir un nuevo género que no sabía que existía. Ahora existe el género de los feminicidios. No, ya tenemos demasiado de feminicidios. Es como terror y comedia. O sea, ahora es porque hablar de asesinatos de hombres, pues las historias son interminables, pero ya una vez que es un feminicidio, ya vimos mucho. Ya hay demasiado de eso. O sea, siento que hay una cuestión como muy complicada en cuanto a sacar proyectos importantes a la luz que vienen desde diferentes perspectivas, que cuentan una misma historia, una misma temática que nos afecta a todos. Sí. Claro. Pero que no estamos pudiendo llegar a venderlos porque ya el mercado está saturado de lo que queremos. Ya no queremos escuchar tu historia de tristeza y de dolor. Espérame, ni siquiera lo leíste. O sea, el hecho que mataran a una mujer en el primer capítulo no significa que la historia es ya de por sí tristeza, dolor y tiene que ver con todo lo demás, pero ya no están dispuestos a leerlas. Pues porque al porque final hay las historias una saturación no son, del mercado. No son el qué, es el cómo, ¿no? Exacto. La manera. Pero pasa una cosa que yo creo que para bien o para mal, el cine es lo más democrático que existe. Democrático me refiero más, ¿no? Históricamente, o sea, si tú partes de la base que el cine es algo que desde que el Nickelodeon surge, si gusta, la gente lo va a ver. O sea, es una decisión totalmente, es el voto. O sea, es democrático. Me gustó, fui a verla, pagué mi dinero. No me gustó, no pagué mi dinero. Me gustó, la recomendé, no me gustó, no la recomendé. Es muy democrático, para bien o para mal. Para bien cuando es una película, porque se vivió una época en los 70s en Estados Unidos donde las mejores películas de la historia eran las películas más taquilleras. O sea, El Padrino fue la película más taquillera de su año y arrasó con los Óscares, y a la fecha hablamos de la actuación de Pacino, de Marlon Brando, y era el público diciendo, esta es la mejor. Más allá de los Óscares, con su boleto dijeron, esta es la mejor película. Se hacen series ahora de cómo la hicieron. Entonces, pero entonces, ¿qué es muy interesante de esto? Es al final el público escogiendo qué quiere ver. Y entonces estas personas tratando de entender qué es lo que quieren ver. Para mí el error es que hay un paso que se rompe. Estos cuates que bloquean dicen, no, yo creo que la gente no quiere ver esto. Y ese es el problema. Las grandes películas no se hacen, ¿no? Porque alguien dice, ¿sabes qué? Una historia basada en una obra de teatro como Los Nobles, porque Los Nobles está basada de Buñuel, basada en una obra de teatro, o sea, va a ser una película que funciona, es una película que Gary quería ver. Y resultó que todos la queríamos ver, o sea, por lo menos millones y millones, como no había pasado en la historia de México, querían verla. Entonces la democracia fue a favor de esa película, pero fue una idea no democrática. O sea, el público le dio democráticamente su voto. Pero fue una idea honesta. Honesta, original, propia. Nace de ti. Que pasó, batallaron, desde la película fue un rato de levantarla,
el elenco no fue el elenco que estaba esperando posiblemente los distribuidores. Entonces, ¿qué aprendemos con eso? En ese momento No, estamos hablando por Gonzalo. no éramos nadie. Pues fue una sorpresa padrísima y eso creo que también cambió. Entonces, para mí lo que es muy interesante es cómo encontramos este balance de que sí, yo sí creo en el público. O sea, creo muchísimo en el público. Me encanta el diálogo con el público. Me encanta hacer algo que el público le guste. Es una sensación increíble de hacer una película y si querías que se rían y la gente se ríe, si la gente quiere... Es una sensación increíble. Ahora, estoy convencido de que esa decisión de que se haga la película no debe de estar en manos de la gente que cree. 100%. Debe estar en las manos de los que están escribiendo en su casa, de los que quieren hacer esas películas, de los que creen en el proyecto. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo haces que la gente entienda? El algoritmo es una palabra que todos se nos ponen los pies, o sea, chingada. Pero qué terror. Sí, pero Totalmente. yo tengo una pregunta ahí para todos. Y entonces, ¿qué se hace hoy, no? Cuando estamos en este universo donde dependemos de un ejecutivo que dice que el algoritmo dice que eso no funciona y un momento donde los fideicomisos desaparecen, donde los apoyos gubernamentales se están esfumando, ¿cómo, como industria, como productores, como creadores, cómo puedes darle voces a esas historias, pensando también en que hay nuevos formatos y que cualquiera puede hacer una película con un celular, ¿no? ¿Cuál es el camino Tangerine. como para poder ir continuando contando esas historias? Yo justamente escuchándolos a todos ahorita, me venía esto a decir, bueno, pero es que cuando tú realmente quieres contarlos, como cuando yo quería ser actriz, no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo, no vivía en la Ciudad de México, o sea, tuve que venir para acá un poco como agarrada de esa pasión, y pienso que cuando eres cineasta y se te va la vida, estás dispuesto a que se te vaya la vida en contar esas historias, vas a encontrar la manera, ¿no? Una Lila Vilés no tenía la credibilidad, no tenía los recursos y dijo, pues voy a hacer mi película con lo que yo creo que soy yo, ¿no? Y voy a hacer un guión y lo voy a pulir y le voy a dedicar las horas y voy a trabajar de esto y voy a trabajar del otro y lo voy a trabajar y luego voy a conseguirme a la actriz que va a reinterpretar esto y se fue metiendo y fue de verdad lo que hizo... ¿Sabes cuánto costó hacer La Camarista? Me parece que como 200. ¿200 qué? 1,000 pesos. ¿200,000 pesos? Sí, o sea, ahorros, Sí, ¿no? Pero también hay muchísima creatividad Por ahí. y también hay muchísimo así de, o sea, a mí la plática fue, Gabriela, tú vas a cobrar más que cualquiera de los, ni siquiera el fotógrafo, pues. O sea, pero necesito, o sea, que tú... Tiene estas bolsas de despensa. Tengo esto, no... Vales de gas. Estas vales de gas. No tengo más. Me dijo, no tengo más, Sí, sí, sí. Es lo que hay, pero quiero que sepas que es mi corazón aquí. Y entonces, claro, lo leí, dije, me lo devoré, dije, hagamos esto. Y jamás pensé, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a salir de esto? Nada. Luego resultó ser boom, ¿no? ¿Y alguien pensó en la Internacional. manufactura de La Camarista cuando la vio? Alguien dijo, esto se hizo con poco dinero. No, por eso lo estoy Porque preguntando. estábamos o sea, todos hipnotizados con lo que estábamos viendo. Sí. Así de Pero, sencillo. ¿sí lo crees sabiendo que ahorita lo que preguntaba justo Luis Gerardo es cómo se va a hacer? O sea, que se puede hacer, se puede hacer. Creo que hay tantas herramientas hoy en día y lo hemos visto, ¿no? Claro, con celular, O justo. sea, Dijiste hubo un una gran película ejemplo, que se hizo Tangerine. con tres De Sean Baker, de lo Sean dijiste Baker, perfecto. Tangerine se hizo con 3 celulares y creo que 100,000 Y pesos, Oso una Polar cosa igual, así. también. Y, Y no es algo- después y no es ya le algo dieron nuevo. para Florida Project. No, y no Entonces es ya algo tuvo, nuevo, o sea, porque ya se validó como cineasta. Justo Qué se hace cabrón como en los que tuviste 70, se puede hacer como ese Sí. cine tipo guerrilla. Pero creo que lo que pasa Dogma en cine 97. mexicano es justo cómo haces, cómo vuelves industria. Porque de que todos podríamos hacer alguna película, todos lo podríamos hacer. ¿Cómo Me distribuyes? encantó lo que es César Terendira, que te dijeron, güey, desde un principio, pues no lo queremos. Hay un algoritmo, quizá haya un algoritmo, pero ¿por qué? Y también se junta mucho con lo que dijeron, porque son ideas como que van en el mismo camino, pero al mismo tiempo se contraponen. Es, por ejemplo, decir, creemos en el público que quiere ver, sí. A lo mejor ahorita el público se convirtió un poco en lo que el algoritmo dice, o sea, son prácticamente primos hermanos. Pero el punto es cómo se rompe ese algoritmo y y para qué lo queremos romper. Creo que la principal pregunta que vemos como industria desde todas las aristas es cómo lo rompemos y para qué lo queremos romper. Queremos, a veces siento, lo hemos platicado mucho, sobre todo como estamos en festivales, que a veces como el cine mexicano es como una película de Stephen King, un libro. O sea, que es como It. Cada 27 años hay algo nuevo. O sea, pasó algo, por ejemplo, con Los Nobles. Fue una vorágine de todas estas películas como de comedia, de lucha, de clases. 10 años antes era lo que la escuela que justamente, como dijo,
vamos a decirlo, o sea, fue como un poco Amores Perros, ¿no? De esa ciudad gris, urbana, todo era urbano. Ahorita lo decían, a lo mejor son feminicidios. ¿Quién sabe qué vaya a ser lo siguiente? Pero hay ciclos que van pasando en el cine mexicano y que la gente abraza, ama, o sea, que de repente dice, güey, ¿es otra vez lo mismo? ¿Es otra vez lo mismo? Pero no, digo, son ciclos que se tienen que decirlo. cerrar naturalmente, Exacto. creo yo. Sí, yo o también sea, porque creo también si los forzan, por ejemplo, ahí viene No la puedes película forzar. de Natalia Beristain, ¿cómo no la vamos a ver? Y se trata de feminicidios, por supuesto, vi el tráiler y dice, Pero es que no vamos se va a verla. romper eso hasta que la realidad del país cambie. Y yo sí creo, o sea, como Pero es que está diré, cañón como, eso, güey. ¿Estás pero de como acuerdo? crítico de cine sí dices, a ver, es que está esta película que habla de feminicidios, está esta otra que habla de las madres rastreadoras, que es un documental que es Híjole, fabuloso. maravilloso, Y eso- maravilloso. Y eso yo creo que, o sea, yo sí defiendo mucho cuando un director quiere mostrar la realidad. El problema, y creo que eso sí como críticos lo hemos visto, la gente ya está harta de la realidad al parecer, porque no quieren ya saber de eso. Y lo puedo entender, pero creo que ahí está entonces el reto. ¿Cómo hacer para que el cine vuelva a encontrar al público? No, perdón, el cine no lo ha vuelto a encontrar, la gente no ha regresado a las salas, así hagamos comedia romántica, no sé qué, y también creo que el problema es hablar de industria. Lo voy a decir sinceramente, y no me importa decirlo aquí en la cámara, he hecho 19 películas y no puedo hablar de industria, porque yo no he hecho una película que haya ganado tanto que pueda invertir para hacer la siguiente. Ninguna, y he tenido éxitos en taquilla como La boda de mi mejor amigo, o La vida inmoral de la pareja ideal, o sea, no me alcanza. No me alcanza. Tengo que volver a esperar el otro fondo, el otro fideicomiso, etcétera, para poder hacer mi película. Entonces no encuentro la industria. Pero probablemente, no hay industria, o sea, es una industria muy pequeña, pero a lo mejor esas películas tuvieron más público que estas otras que hablan de feminicidios, de eso. O sea, allá abajo todavía la están pasando peor. Lo que creo que hizo Nosotros los Nobles y por la razón por la cual fue un taquillazo es que justo a toda la gama de público que pueda haber le habló y le dijo algo. Ahora, y yo tengo una... Es que fue eso. Y no será, Ese fue el punto, y ¿no? no será Al revés. que todos estos temas que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Y que siguen siendo importante contar estas historias, tendríamos que ser un poco más creativos como industria de contarlos de otra manera, ¿no? A través, por ejemplo, se me ocurre a través de la comedia, ¿no? ¿Sabes? O sea, siento que muchas veces hay Farsa temas... ya lo hace muy bien, ¿no? Hay como temas muy complejos, ¿no? Que si los tocas a través de la comedia, la gente no va de, ay, voy a ver esta película que es durísima y que va a hablar de algo súper cabrón. No, voy a ver esta película donde me la voy a pasar bien y me voy a reír. Pero y va a cuando me hablar de estoy algo bien carcajeando, cabrón. viene una cucharada de verdad, ¿no? Que hay muchos ejemplos así. Luis Estrada. Por ejemplo. Luis Estrada es el maestro en esto. Es que ¿no? en un país como el nuestro, que es complejísimo, o sea, y más para estas historias de las que estamos hablando, que se cuentan poco, los personajes reales detrás de estas historias son muchísimos en México. Pocas ganas deben de dar de verlo. O sea, deben de dar muy pocas ganas de ser de estos poblados que se han vaciado, que los hombres se fueron, que las mujeres fueron violadas, matadas, y de verlo. Es un país muy duro, es un país muy duro. Las noticias duelen más aquí que en otros países porque es mucho más cercano. Entonces, pensar que hay un espectáculo, porque creo que el cine es un espectáculo en su sentido de ir y tomarte un tiempo para verlo y pagar para verlo, y pensar que el público masivo vaya a escoger ver algo que te duele, no por el espíritu humano, por la realidad de donde vives, es muy cabrón. Funcionan en los festivales estas películas claramente porque desde un lugar de lejanía total ves algo que sabemos que es fuerte, sin duda, pero no es antier, no es al lado de tu casa. Es la kermés No, mexicana sí. vendida al exterior. Y yo lo único que reapunto es que también está más cabrón si cuando te metes a ver la taquilla porque quieres ir al cine, lo único que hay es Superman. Y no pasa nada y está ¿Pero bien, por porque qué? a veces O sea, ¿pero necesitamos por qué? Superman. Pero no en A todas las veces lo salas. necesitamos, pero no en todas las salas y con 30 No, pero es lo que yo digo, o Les sea, tengo pésimas noticias. Marvel no se va a ir nunca. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, Necesitamos a los superhéroes. tómense está un bien. ojo de tigre. no, Porque no se va Una a ir. botella. Oigan, No, regálenme uno de estos que estaba muy bueno. Pasen la botella. Por ejemplo, con esto de los temas en el cine mexicano, acabo de ver estas dos películas, que es El hoyo en la cerca, de Joaquín del Paso, y 50 ballenas. Son dos temas que yo no había visto en pantalla. Claro. Pero justo salí súper emocionada y le empecé a decir pues a mi gente cercana que no se dedica al cine, ¿y en dónde están?
y justamente fue el primer Attore. Ahí O está. sea, fue así de que, ¿Tú dónde las claro, viste? ¿Tú dónde las esperemos viste? que En en el festival, torrent, apenas se van a estrenar. en un festival. ¿Tú las viste en Sí. festival La o las viste- viste en exhibición comercial? O sea, sí estaba en exhibición en la Cineteca, lo oyen la cerca En ya. la Cineteca. Pero claro, si vives en Acapulco, por ejemplo, Exacto. no va a llegar a ti. Eso No es lo sabes único la que digo cantidad yo. de mensajes Eso es que lo yo único recibo O que sea, en el digo. redes cine de sociales culto que me dicen, corresponde... ¿dónde veo el hoyo en la Sí, cerca? exacto. Corresponde a un ¿Sabes? cierto grado de En privilegio. Caborca, Sonora. Corresponde a Sí, todo es muy eso, privilegio. corresponde a... El cine es un privilegio. El cine de culto sí es un cierto Exacto. cine de privilegio. Bueno, el Somos cine en general, privilegiados. y corto, Y o sea, más ya. a los críticos que les llega 3 semanas antes, ¿no? A su combo. O sea, no manches. Ahí está, exacto. Y luego reseñan, pero uno dice, ¿y dónde? Totalmente. ¿Y dónde? Sí, no? pero Ahora, eso es lo único que me yo quiero decía. ir un poquito para atrás porque sé que esto nos da, pero quiero irme a la industria creativa porque eso reconforta el corazón de cualquiera, creo. La creación, porque eso creo que une a todos a toda esta industria que es desde la filigrana de crear algo, ¿no? Entonces, yéndome un poquito hacia allá, decíamos, pero ¿cómo educamos al espectador y qué le decimos y todo? Y sé que Rodrigo pasó del teatro al cine. Y a mí el teatro me emociona y sé que para muchos actores es como el decir, aquí están las tablas, porque es un fenómeno muy vivo, se vive en ese momento. Y me gustaría que ahí exploráramos qué hay que platicar, pero sobre todo, por ejemplo, para mí de repente el teatro significa una catarsis inmediata. Es muy, o sea, por las estructuras que se manejan en el teatro, te llevan a un lugar y bajas. Y de repente siento que en el cine también hay estos momentos en los que te mantiene así y quizá acabas la película muy estable y 20 minutos después dices, ¿qué carajos vi? ¡Pah! Y te cae la realidad y te cae el peso de encima y bueno, ahí está la crítica y está todo. Pero me gustaría saber cómo a nivel creativo, cómo sucede esta parte del cine, del teatro, de la creación de los actores, de cómo un director toma ciertas decisiones, porque seamos honestos, el cine es lo que hay en el cuadro y no más. Y qué bonita la toma 37 donde la actriz lloró increíble, pero se quedó la toma 40 y sopórtenlo, ¿no? Porque fue donde mejor se veía. Gracias, Entonces, editor. ¿qué sucede con todo eso? Ahí Ayúdame, ya, nominado, lancé la Mariel. pelota y háganse bolas porque esto es para todos. Rodrigo, digo, sé porque acabas de estrenar algo que llevaste del teatro al cine, Sí. entonces empecemos a platicar por ahí. Pues justo ahí te retomo un poco lo que decía Luis Gerardo de esta plática la va a ver gente o chavitos o gente en general de cualquier edad que esté diciendo cómo hago mi película. Y creo que yo durante muchos años estuve queriendo hacer una película, ¿no? Y encontraba historias y veía y hacía un corto y de pronto decía, este corto se va a volver mi película, seguro va a ser un guión que voy a hacer largometraje. Y no pasaba y pasaba otro corto y estaba ahí. Y cuando abrí los ojos más y decía, a ver, por lo que a mí me gustaba el cine, por lo que quería llegar al cine, era por el teatro, porque a lo que en algún momento me marcó mi vida por completa fue una obra de teatro que era Mamá ama el rock, con Angélica María y Ricky Martin. La vi. Y eres Rodrigo, no digas eso. O sea, Wow. quédate con ese No era de haber sabido yo eso, no, hay cosas que no puedes Mira, ni siquiera me acuerdo de la obra. ¿Quién es el editor? Ni siquiera me acuerdo de la obra, Rodrigo, pero me yo acuerdo que sí, marcó claro que esa obra. Dije, qué padre sentir el vamos a empezar y tercera llamada. Cuando pasó eso me di cuenta que si quería hacer una película tenía que conseguir no 200,000 pesos, seguramente mucho más dinero. Y fue donde dije, quiero voltear a ver el teatro y ver qué necesito para hacer una obra. Y justamente cuando empiezo a entrar en el mundo del teatro, que tú lo sabes perfectamente, y gente que está aquí lo sabe, es difícil, pero al final la diferencia entre el teatro y el cine es el presupuesto. Con el 10% del presupuesto haces una obra de teatro espectacular. Es un buen laboratorio para probar tu historia y después es llevarlo a la increíble pantalla. eso. O sea, yo al Sí. final, cuando llega el texto de Lopsic a mis manos, que es Enfermo Amor, que dirigí con Marco Polo, juntos que llevamos al que está Heréndira en el cast. Cuando llegó Lopsic a mí, la leí y me acuerdo que terminé y dije, esto probablemente puede ir a cine, pero si me clavo en ahorita ponerme a ver una adaptación para cine, nunca va a pasar. Regreso y entonces empiezo a trabajar Enfermos de Amor, empiezo a hacer la traducción, vemos que funciona en teatro y a partir de eso le iba con la pregunta, con lo que decía Luis Gerardo, pues creo que también el tema del cine, y lo he platicado mucho con Polo, que al final es con la persona que realmente he vivido mucho el tema del cine, pues el hacer cine es de privilegio, o sea, es de gente blanca haciendo cine. O sea,
Porque te sí, van a porque- cancelar. No, porque, o sea, ya, espera, no. Pues sí hay un- Te hablo por exponer una experiencia, realidad. yo vengo saliendo de una de esas. Mira, Pero no, pero espera, nada más, pero o sea, por lo que exponer digo una es, realidad es que sí. lo que digo es, para hacer cine, sí necesita haber un golpe de suerte. O sea, mi golpe de suerte fue hacer el teatro y que la gente correcta la viera y hacer otra, o sea, creo que sí hay de pronto factores. Y que lo hicieras Sí, bien, pero, ¿no? pero puedo añadir, es que creo que acabas de decir algo muy importante. Creo que es think out of the box, ¿no? O sea, como pensar afuera de lo establecido de, para hacer una película tengo que juntar 40 millones de pesos y juntar unos fideicomisos y juntar productores. Esa no es la manera, la única manera de hacerlo. Y tú lo probaste haciendo teatro, comprobando un producto que entonces la gente sabía que ya tenía un fanbase y gente que quería ver esa historia y ya tenían las relaciones con los actores y entonces es mucho más fácil vender eso. Quiero contar esta historia que es personal, pero que creo que puede ser muy útil porque hay muchos formatos ahora para contar historias, ¿no? Y para probar historias, como por ejemplo un podcast, ¿no? Yo acabo de fundar mi casa productora hace 2 años y el primer proyecto que tenemos en desarrollo de cine para Paramount Plus es una historia que se llama Toxicomanía, que es la historia de la legalización de las drogas en 1940. En 1940 todas las drogas fueron legales en México por 6 meses. Tú eras adicto a la heroína, o a la cocaína, o a la marihuana, y ibas a un dispensario. Ay, no, está la máquina de Make México o sea, se me antoja como de ciencia ficción, ¿no? Y entonces, Como poder- tú ibas a esta... Apúntele, guionista. Tú ibas a esta farmacia o este dispensario y entonces un doctor, un médico, te diagnosticaba, te trataba y te daban todos los días durante 2 meses tu sustancia, lo que fuera a lo que estuvieras consumiendo, de la mejor calidad, sin cortar con mierda, ¿no? Y cada día iban bajando la dosis hasta que estabas completamente rehabilitado. Eso pasó en México en los 40, 6 meses, y nadie lo sabía. Si yo llego a picharle a cualquier plataforma a hacer esa historia, probablemente van a decir, una película de 1940 de un doctor, no sé. Pero hicimos un podcast, ¿no? Claro. Lo lanzamos y fue el podcast más escuchado de Latinoamérica por meses. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos con Paramount Plus, le enseñamos los números, le explicamos de qué se trata y le enseñamos así de 20 millones de personas escucharon esto y ¿qué crees que te van a decir? So you're a Greenlighteado, salesman. ¿no? Claro, Aprobado, 100%. ¿cuándo quieres empezar a filmar? Hay otras maneras Totalmente. de contar las historias, de probar que funciona y entonces ya no es nada más tú diciendo, yo creo que esta historia es importante. No, hay un respaldo atrás de ti. Paquita Salas. Sí. O sea, digo, en el reino de las series, ¿no? Pero Paquita Salas Que son los empezó Javis. con un experimento de juego de un personaje que hacía para burlarse de sus amigos, ¿sabes? O sea, como que... Y de repente él funcionó en YouTube, porque la magia es esa. O sea, creo que hay un festival de cine de cortos hechos con celular, short shorts, ¿no? Sí, Es una joya. sí. Lo que puedes hacer con un celular, ni siquiera un celular de última generación, con cualquier celular, sigue siendo una oportunidad extraordinaria para contar esa historia que te mueve a ti. Y las redes sociales son la democratización absoluta y Total. a veces juega en contra, pero en casi siempre, de los contenidos. Entonces, poder agarrar me acuerdo perfecto en Colombia, en Short Shorts, uno de los cortos que ganó era stop motion hecho con un celular, un flip phone X, quién sabe qué, con pésima calidad, que había hecho un hombre en Chocó, en una comunidad afectada por la desigualdad al máximo, con 0 ingresos, o sea, un pescador, y fue el corto más espectacular que habíamos visto. Si ese mismo señor o yo en esa etapa de productora que hubiera estado, hubiera dicho, es una gran historia, déjame presentarla ya que ganó el festival, ¿sabes? O sea, hay muchas oportunidades, hay muchos festivales pequeños de todo tamaño, está YouTube, o sea, están tus redes sociales, sí hay una oportunidad de creación. El material manda. Sí creo Yo que sí ahora... quisiera sumar algo a lo que dice Erendira. Fíjense que es una experiencia. Me invitaron a ser jurado de Nespresso, que casi es a huevo, ¿no? ¿Cómo les dices que no? Daniela Michel, ¿no? De un lado, ¿no? Y pues vas, ¿no? Pero aparte les contestas de la peor manera, ¿no? No, yo quiero que haya ya una curaduría, yo nada más voy a ver. No, les voy a decir una cosa, y me tocó el año complicado de la pandemia que duró 2 años, el concurso de Nespresso. Empecé a ver los cortos y de verdad, o sea, vuelves a decir, qué chingón, ¿no? Ver esto, te vuelves a inspirar, me emocioné cañón.
a la hora de la deliberación, que habíamos varios temperamentales ahí, estábamos todos así como fascinados con lo que habíamos visto. El corto que ganó era la historia de una mujer donde ves la línea 12 del metro. Sí. Se levanta esta mujer que ves que vive en el Estado de México, le prepara su desayuno a sus hijos todavía de noche, los manda a la escuela, llega a la casa a trabajar, sale y toma la línea del metro, la 12. Obviamente fue unánime. ¿Y saben qué había ahí? Creatividad. No había valores de producción porque era realmente hecho con teléfonos. Y también pienso en las referencias que cada uno tiene, ¿no? Porque uno sí termina haciendo el cine que ve. Y no, yo pienso en Casabetes y digo, no, por supuesto, claro que se puede ir en contra de la fórmula y claro que se puede ir en contra del estudio, ¿no? A mí me lo decían, tú, actriz, o sea, pero vete, ¿no? O sea, morena, de Acapulco, ¿cómo? Y yo... Ahorita. Excuse me. I speak English. No, o sea, drink my mezcal. Entonces, pero justo es como también seguir a la intuición. Y mi corazonada era mucho más grande que todo lo que me pudieran decir. Entonces era como, ok, respeto tu opinión, yo voy a ser actriz. Respeto tu opinión. Y luego cuando dije, no, pues que ahora quiero entrar al mercado de Hollywood. Y ni siquiera era como yo quiero, sino ahora quiero, ¿no? Ahora lo quiero probar. Híjole, pues es que esto es 100 veces más. Si tú crees que en México, no sé qué, y tal vez en México, pues lo llevas bien, pero, híjole, en Estados Unidos, pum, serie. O sea, ¿sabes? Es como creo que uno tiene que seguir su intuición, y la intuición es algo que yo creo que no todas la desarrollan, y no todos la escuchan, porque sí es muy fuerte. O sea, cuando te dicen, ahí no te metas, y allá vas, ¿no? El mundo es de los necios, estoy de acuerdo con todos ustedes. Y la creación real como de una industria unida, siento que se está empezando a formalizar ahora que estamos dejando atrás estos discursos retrógradas de es que es gente de televisión, es gente de cine. O sea, nosotros en la escuela nos decían los maestros sentados frente a nosotros, las telenovelas son el demonio. Las telenovelas que son lo más... o sea, que en realidad son un vehículo para llegar a muchísimas personas. Son el demonio y el cine es sagrado. La gente de tele y la gente de cine. Y después los veíamos en la novela trabajando. Entonces, era ese antagonismo. Fuimos educados bajo ese antagonismo. Las nuevas generaciones ya les vale más. Exacto. Qué bueno. Y eso siento que tiene mucho valor y va a ayudar a que seamos una industria. Porque no puede ser que a estas alturas del partido en 2022 nos sigan rechazando proyectos por poner una actriz que hace telenovelas o por poner, entonces esa película ya no es película. A mí me pasó mucho esto con 100%. De repente empecé a estudiar teoría teatral y me concilié con el teatro con David Mamet. Y entonces él es muy estructurado, pero también habla mucho de la parte de la actuación, y él dice que un actor es aquel que tiene hambre, y no habla desde la metáfora. Habla desde la verdad. Habla desde el hecho de que hay que comer todos los días. Y todo como te construyes a nivel actoral en cuanto a técnica, es cómo te estás construyendo por todos lados y qué consumes. Y ahí sí, metafórica y físicamente y espiritualmente y en todos los aspectos, ¿no? Y qué haces por tu cuerpo y cómo te cultivas y todo eso. Y creo que es eso, y entonces, como dicen, estas nuevas generaciones de actores, de directores, de productores, pues al final Hitchcock lo dice, para mí el cine son 24 butacas por llenar. 100%. Y entonces, partiendo de ahí, a mí me hizo pensar, me gusta mucho el cine, lo disfruto, he visto poco, me falta todo el mundo que acaban de mencionar, pero de repente, en uno de estos cineclubs muy divertidos en los que estoy, había Simón del Desierto de Luis Buñuel. Y es la primera vez, y bueno, El Ángel Exterminador, y es la primera vez que veo a Silvia Pinal, fuera de la señora de la televisión. De Mujer Casos de la ¿Qué Vida. pedazo? Ahí está, ese para mí fue el ejemplo de qué pedazo de actriz. Sí. ¿Qué onda con eso? Sí. Y entonces aquí lanzo otra bola de fuego y digo, volvamos a la parte de la creación. ¿Quién es director? ¿Quién es director? ¿Quién es actor? El actor, porque ahora hemos visto mucho esto de los no actores, ¿no? Y para mí esa fórmula en Ya no estoy aquí funcionaba desde la entraña y era perfecto y era un punto
interesante, pero también convivo con la idea de que vi Los Adioses con la señora que nos hizo llorar en Incendios todas las funciones, que es Karina Gidi. Y entonces, ¿qué onda? Santa Karina Gidi. ¿Qué es? No debe haber fórmula. Es que mira, te voy a decir una cosa. A mí para empezar, el nombre de no actores me parece que es una mamada. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué, hay una Huicho? cosa, porque el nombre correcto debería ser actores no entrenados. Exacto. O sea, Bello, si tú te bello. paras enfrente de una cámara y tú tienes una sensibilidad para estar enfrente de la Eres cámara, actor. ya eres actor. 100%. Si tienes entrenamiento o no tienes entrenamiento es una cosa muy distinta. Y hay proyectos para los que un actor no entrenado puede ser perfecto. 100%. Y otros Sin para nombre. los que un actor con 25 años de tablas y nalgas en el escenario va a ser el actor que lo va a hacer mejor. Yo siempre he dicho que la diferencia entre los actores no entrenados y los actores entrenados es la siguiente. Ajá. Un actor no entrenado va a llegar a un... tiene un límite, Correcto. ¿sabes? Va a llegar a un lugar que puede ser el lugar que tú necesitas como director para ese momento. Un actor que tiene entrenamiento, este tope es el principio. ¿Y quién crees Para que ir hacia desarrolla otro eso? lugar y para con la imaginación construir universos completamente desconocidos y que puedan ser sorprendentes y que no tiene nada de malo, es qué requiere tu proyecto. ¿Sabes? 100%. Muchas Nada veces, de tu, malo. pe- No, muchas no, veces no, tu no, personaje La jaula es de ese- oro, de ¿no? malo. La jaula Yo de oro, verdad los he dos tenido a chavitos. gente maravillosa haciendo algo maravilloso, pero de repente los sacas un poco, pues no son actores de verdad. Pero es que no sean Pero, actores, es que hay la palabra... pero en tu película te funcionó, Gerardo. Ya el futuro de el Sí. Ah, no, actor pero o yo el no quiero hablar del actriz ya es futuro, nomás otra estoy hablando de mis cosa. películas. No, del en proyecto, pero es específico. que, o sea, En algunas de mis películas ha funcionado y en otras no. Audrey Hepburn decía, la actuación es overrated, Shirley Temple ganó un Oscar a los 5 años. Exacto. Quien diga que Shirley Temple no era actriz está loco. Sí. Pero a los sí, 5 claro. años ganó un Oscar. Sí. Entonces, hay de todo. O Armando Hernández. No, Es vamos que a es hablar de justo lo México. que iba a decir, O sea, Armando Armando Hernández es un Hernández. actor Increíble. brutal y nunca estudió Nunca actuación. estudió. Y es uno de los mejores Y de actores. directores sí me dicen, Y si ahora nos su fuéramos con comedia esas está muy mismas cabrón. reglas, Claro. alguien te diría, pues Carlos Reigadas no estudió cine. Exactamente. Y es un monstruo de director. Quiero escucharlos sobre la cuota de inclusión. Ese era el siguiente tema. Los quiero una escuchar. moda, sí. Los quiero escuchar. Y justo quiero ya lo escuchar a dijiste, Heréndira. Quiero escuchar a 15, por Jerry. favor. Te quiero escuchar a 20. ti. Quiero escucharlos sobre la cuota de inclusión. ¿Qué piensan de esto? ¿Puedo yo una beneficiada de la cuota de inclusión de Venga, algo? venga. Porque yo soy una beneficiada de la cuota de inclusión. Yo estoy en Matrix Resurrection, sí, porque hice una gran familia y una gran mancuerna con Lana y todo eso, pero porque soy mexicana. Pero para los mexicanos eres blanca. Sí, Heréndira. Ese pero, es la- ese pero es un yo solo tema. soy blanca dependiendo de la mesa en la que estoy sentada. Bueno, pero es esta En- cosa. en Estados Bueno, pero Unidos uno he de los tenido que- he argumentos que tenido que tiene Quetzal y explicarles Cortés, mi que lo tiene blanquitud. muy bien argumentado, Sí. es que ese ha sido un argumento siempre. De que es que en México todos somos mestizos, ¿no? Y que decimos, es que no puede haber racismo porque todos somos mestizos. Pero- ese es un argumento precisamente. Pero puedo regresar a eso mi voy, punto Erika. particular. O sea, más allá de mi blanquitud, yo en contexto americano y las cuotas de inclusión, esto para mí es muy importante. La inclusión no existe, no es real, si no viene acompañada de cambios estructurales Totalmente, que sí, lo sí, 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 sí. sostengan. De fondo. Se tienen que exigir que empecemos por cuotas, pero que nos lleven a la realidad del país. Si te digo Que- una cosa, que Erendira, por fin es de levantemos. fondo. Y la no es de representación, no. productores juntos hablando de inclusión. Exacto. Esto viene de estructura No, social. Y va más allá de eso, es una exigencia, como todos los creadores de este país y creadoras de este país, de educarnos más y mejor sobre la realidad de nuestro país. Totalmente y de acuerdo. entender el país racista y clasista en el que vivimos y Exacto. saber por qué estamos aquí. Yo, Erendira Ibarra, me encuentro en la posición en la que estoy porque conformo con la heteronorma de lo que es la belleza y porque la blanquitud en este sistema racista me ha beneficiado a mí. Yo soy una persona beneficiada por el sistema racista y clasista y por eso estoy donde estoy. Yo lo entiendo, no lo tomo personal. Yo trabajé, claro que trabajé, pero me fue más fácil, claro que me fue más fácil, por una serie de privilegios, incluyendo mi Exacto. apellido. Sí, pero quiero ir Qué con belleza. Gaby, porque Sí, por creo que favor. Gaby tiene mucha autoridad claro, al claro, respecto, claro. por lo que estaba contando justamente, ¿no? De, eres una actriz acapulqueña, ¿cómo vas a ser actriz? Bla, bla, bla. Sí, pero ¿cómo? Porque es muy interesante lo que platicó Eren, que es exactamente lo que me pasa a mí en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que esto es sobre el cine mexicano y me interesa escuchar
¿Cómo ha sido tu camino ahí y qué sientes o cómo crees que podemos mejorar en ese sentido? Que creo que lo que dijo Erendira es fundamental, ¿no? O sea, no solamente es en la pantalla, es en todos lados. Exacto. Es que no solamente... El problema no es que ya haya un espacio para mí, sino cómo estoy representada, ¿no? El problema no es que tú pongas a una morena, a una latina en un show. El problema es de qué la pones, porque entonces seguimos replicando estereotipos, ¿no? Entonces, ¿cuándo me voy a ver yo representada una chica acapulqueña que habla inglés, francés, que estudió en Inglaterra, que vive aquí? Pero aquí en México no existe. ¿Por qué? Porque o sea, simplemente no está en el colectivo imaginario, porque nos lo han vendido como que, pues no, una provinciana, morena, de 1.50... Ah, cabrón, hablas inglés. Eres un solo casting, ¿no? Sí. Excuse me, ¿no? O sea, no, es la realidad, no lo piensas. Lo primero que piensas es, sí, indígena, sí. Y no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no, que hay que es algo malo ser indígena, al contrario, pero no soy. ¿Sí me explico? O sea, no soy autóctona, claro, tengo mis raíces porque soy mexicana. Y eres pero actriz, ¿y entonces dónde están las jugar. actrices indígenas? No hay espacio para ellas. Exacto. Perdón, nos podríamos seguir 4 horas más. Sigámonos. Y a mí me encantaría. Pongan música Es y más, nos seguimos. los invito a que sigamos a mi casa si quieren y seguimos arreglando el mundo, pero me gustaría que cerráramos. Hay 2 preguntas que me gustaría que contestaran. Me daría mucha hueva que todos contestaran las 2 porque entonces nos vamos a estar otros 20 minutos. Entonces, escojan la que más les gusta. Una es, ¿por qué el cine mexicano es importante? Y el otro es, desde tu lugar, desde tu trinchera como productor, actriz, director, crítico, lo que sea, ¿qué podemos hacer para que nuestro cine sea mejor? Yo quiero hablar desde un punto muy personal que tiene que ver con crecer en San Diego, California, siendo mexicano, yendo a ver cine extranjero a estas salas especializadas, en una confusión tremenda de una familia totalmente disfuncional. Y cuando vi Frida de Paul Leduc, entendí qué es lo que es ser mexicano. Y me sentí orgulloso de ser mexicano. That's it. ¿Cómo podría ser mejor el cine mexicano? Lo hablo desde mi inexperiencia, en el sentido que tengo una película, vengo del teatro, de hacer varias cosas chiquitas y ahorita con esta entrada. Y creo que el principal punto que podríamos hacer para hacer mejor cine es también dejar de hablar desde nuestro ego y abrirnos a escuchar otras cosas. Lo hablo desde con la última participación que hablaban del tema de la inclusión y de todo esto. En el proyecto de Enfermo Amor de la película, al abrirnos Marco Polo y yo escuchar en cierta situación que pasó con la película, los dos por el simple hecho de escuchar aprendimos, desaprendimos y entendimos qué podíamos hacer después para cambiar algo. Y creo que aquí en esta mesa hablamos todos desde que hacemos cine y creo que también estaría padre ver el otro lado y decir, ¿y el espectador qué quiere? Vamos a dejar de escucharnos, sabemos qué haces tú, qué haces, o sea, sabemos todo lo que está pasando dentro de la industria o sabemos mucho, pero también vámonos hasta el espectador y cuestionémonos al espectador, porque el espectador en algún punto fue se rebeló contra un Televisa haciendo estereotipos. Y ahora los proyectos más exitosos de las plataformas son los que tienen los mismos estereotipos. Nos enojamos porque Televisa nos educó. Solo cambiaron. YouTube está peor que Televisa en 1000 aspectos. Y ahí está. Peor. Entonces creo que el tema es, rompamos nosotros como cineastas, ya sintiendo un cineasta por tener una película, rompamos los egos. Gran película, y aparte gran película. Rompamos todo el tema de ego y creo que voltemos a ver y abramos, lo platiqué con Polo, creo que para mí, y yo estando en esa posición, un gran error de pronto es agarrar como director, lo hablo exclusivamente como director y decir, este es mi guión y esta es la película que tiene que pasar, ábrete a que alguien más la vea y probablemente te diga el mejor consejo, no la hagas. Y acepte ese consejo y no la hagas. Porque de pronto es no, es que este proyecto es brillante, yo lo voy a hacer porque es brillante. Tal vez no. O sea, y tal vez hay algo más, dale oportunidad a un proyecto de los que estás diciendo, que sea algo que hable. Creo que todo es, rompamos el ego, escuchemos más y con solo escuchar vas a desaprender y probablemente con la suerte de aprender algo más. ¡Salud! Los directores necesitan amigos. Sí, el amigo es el que te dice, sabes que esto está terrible. Eso es muy importante. Eso que acabas de decir es fundamental.
cualquier director que va a hacer una película, antes de estrenar, enséñasela a otros 10 directores. Exacto. Por favor. No sabes la cantidad de directores que conozco, claro. que todos conocemos sus nombres, que es de, no, es que yo no enseño mi película hasta que la voy a estrenar. Güey, no mames, enséñasela. Y luego te molesta Para de que que te no digan conectaste algo. con Exacto. alguien Y y no que se la- la enseñaste a alguien. Claro, Sí. claro. Ten los huevos. Si se la vas a enseñar a todo un país, enséñasela a 10 directores y ¿qué piensas? No quiere decir que les vas a hacer caso y que ellos tienen razón, pero escucha. Claro. Probablemente haya algo importante que... Sí. Pero, Bueno, yo respondiendo a la segunda pregunta, creo que algo que debería seguir existiendo, con lo que deberíamos de seguir haciendo cine es con mucha honestidad y serle leal y fiel a la historia, ¿no? Digo, en mi última experiencia, que fue de temporada de huracanes, empezamos a hacer el casting y entonces la directora Elisa Miller dijo, no quiero a ningún actor ya conocido. Nada, yo decía, ay, claro, la mamá de Brando tiene Dolores Heredia. Y decía, no, güey. Van a ser actores desconocidos, vamos a dar oportunidad, tenemos que seguir o sea, lo que te cuenta la historia. No voy a poner a Luis Gerardo de la haciendo Bruja. Me la hubiera bruja. encantado hacer La Bruja. Es de mis libros favoritos, tengo que decirlo. Pero lo entiendo perfecto. No, y fue un chique, un hombre o una persona que es una transvestí, que vive en Puerto Vallarta, que no tiene nada que ver con... No, increíble, que nunca en tu vida la has visto en cine y que cuando la vean, espero que Ya les nos vendió encante. la película. Perdón. A marketing, ¿no? Creo que hay que serle súper leal a la historia que estás contando, ¿no? Y súper honesto a la hora que estás haciendo cine y el tipo de cine que estás... Porque puede ser un cine así tipo temporada de huracanes o puede ser una comedia, ¿no? Exacto. Pero a esa comedia también serle leal a la historia y ser honesto con la historia que estás contando, como sucedió con Amor Enfermo. Salud. no, salud. Por la honestidad. Heréndira, venga. Una de tus dos Sí, preguntas. Vamos, Exacto. toca ya. Tienes mucho que decir. La parte Sí. muy cruda de la producción, ¿no? Es que las dos son muy buenas, pero creo que podemos hacer un cine mejor, como dicen todos, siendo súper honestos, pero no solo es con la historia, también es con la gente que trabaja con nosotros. O sea, porque tenemos que cuidar a nuestro crew, Siempre. tenemos que cuidar a nuestros actores, tenemos que cuidar al director, pero también a la historia. Entonces, creo que entre más honestos seamos con todo, mejor película vamos a hacer y todos vamos a estar ahí por las mismas razones. Al final, todos hacemos cine porque somos súper apasionados y esa pasión hace que logremos avanzar como industria, porque en el momento que que caemos en la comodidad de entre el dinero perfecto, increíble, avanzamos muy rápido a los tiempos que nos piden, se pierde eso y creo que tenemos que cuidar muchísimo lo que queremos contar, los tiempos en los que los queremos contar, a nuestro equipo, y somos una industria muy, muy fuerte, creo que de las más fuertes, o sea, siempre hablamos de Bollywood, Hollywood, pero la mexicana es muy fuerte y todos los ojos de todas las plataformas están en nosotros. Entonces, nuestro deber como productores, embrace, o sea, aprovechar de este boom, porque sí, efectivamente estamos en un boom impresionante en nuestro país, y agarrarnos de ahí para hacer lo mejor posible, incluyendo a todos, confiando en nuevos talentos, confiando en viejos talentos que quieren revivir y contando historias que sí, efectivamente, o sea, ¿cómo las vamos a contar para que hagan un pequeño cambio? O sea, no muy obvio, pero una pequeña diferencia, que nos hagan discutir, que nos hagan todo, o sea, como que es una combinación intensa de muchas cosas que nos mueven y por eso estamos aquí sentados. Salud. Salud. Eso toca ya. Toca ya que hubo, Oigan, pero ya ni están tomando, ahí veo varios vasos vacíos. Ay, hay mucho mezcal. Oigan, espanten el alcoholímetro de aquí afuera, yo no estoy tranquilo. Sí, la porque neta. veo muchos vasos sin contenido. Heréndira Ibarra. Cuéntame. Segunda Yo mira. creo que la forma en la que podemos
a hacer mejor cine en este país es invitándonos a todos a tener las conversaciones incómodas que no nos hemos atrevido a tener. Que le demos la bienvenida no solo a la honestidad, pero a la incomodidad y al conflicto. El conflicto no como algo negativo, sino como un espacio desde donde crecemos como personas. Evolución. Y donde podemos llegar hasta que la dignidad se haga costumbre a hacer realmente contenido. Contenido el que tenemos aquí. De calidad y digno del país en el que vivimos, porque vivimos en un país muy digno, de una representación digna y chingona, porque somos unas y unes chingones y nos merecemos eso, nos merecemos tener conversaciones incómodas, lo vivimos en Enfermo Amor, creo que todavía lo vivimos en nuestras relaciones personales, creo que es importante, es una invitación que siento que tenemos que hacernos todas las personas que estamos en esta mesa y en esta industria, a tener las conversaciones incómodas que nos hagan crecer y así vamos a lograr hacer un cine digno del país en el que vivimos. Mejor. Yo, la mía, salud por salud, Polo. La mía se suma a la que tú acabas de decir y creo que es pues como reconocer la responsabilidad que tenemos. ¿Sabes? Todos empezamos en algún lugar, ¿no? Todos empezamos como actores o productores en algún lugar donde tienes que hacer este papel en esta novela que pues no tiene nada importante que decir y luego haces esta película que pues es una comedia que a nadie le importa. O sea, vamos escalando, ¿no? Creo que todos los que estamos en esta mesa estamos en un lugar donde ya tenemos una responsabilidad importante. 100%. Yo tenía una maestra en Los Ángeles que se llama Joan Shekel que siempre nos decía a todos sus alumnos que eran actores, DPs, productores, directores. Ella trabaja con toda la industria al mismo tiempo en un taller. Y ella nos decía todo el tiempo, we are the culture makers. 100%. ¿Sabes? Que es cabrón. ¡Qué responsabilidad! Nosotros, y la gente que no está sentada, no somos los únicos. Hay ya nos pagaste la peda. No. Pero es que es muy importante, Oscar. O sea, hay 500 o 1000 personas más en este país que estamos decidiendo cuál es la cultura que estamos dejando. Exacto. Entonces, lo que quiero decir con eso es, las historias que voy a contar, como actor, como productor, como director, tienen que ser indispensables, cabrón. Así sea una comedia o un drama o un lo que sea, esto se tiene que contar por esto. Claro. No porque pues es la que está en la cola de fila de producción, porque no. O sea, cada proyecto en el que vamos a invertir nuestra energía y la energía de toda esta industria creativa tiene que ser indispensable. Yo nada más quisiera decir una cosa, para que me invitan. Me conocen. Me encantó, cuando yo me siento supremamente desilusionada por esta industria o por el negocio en el que estamos, me transporto a esa niña que veía a las 11 de la noche, 10 de la noche en Univisión, en California, sentada en el piso de casa de mi abuela, a Dolores del Río en Bugambilia, y se enamoraba profundamente y estaba en éxtasis por lo que estaba viendo. Cuando me duele el corazón y llego después de un mal día de llamado o una segunda temporada chafa que me quieren ofrecer, es así de, no, yo quiero regresar a ser esa niña sentada en esa sala. Totalmente. Y ser Dolores del Río como familia. Yo soy Dolores del Río. Vámonos a Xochimilco. Voy a cerrar. Sé que hay mucha tinta todavía. Vamos. Sé que hay mucha tinta, sé que hay muchas cosas por decir. Hace rato dije una frase Tiger que Talk no era de Season 2. Hitchcock, era de Kubrick, me corrijo, pero solo les quiero decir dos cosas. Mucha gente nos va a ver esperemos que mucha gente nos vea en este Tiger Talk. Y citando a The Big Lebowski, The Dude, esta solo es nuestra opinión. Exactamente. ¿Hay más? Muy bien. Cerrar diciendo que para mí este es mi caballo de Troya para generar este tipo de conversatorios. Este es eso, ¿no? Ese underground. Contrabando. Y quiero leerles una frase que es de las más entrañables que yo tengo de uno de mis directores favoritos, que es Wim Wenders, que es un puto genio. Hasta lentes. Pero dice, No, Daphne. Le van a salir las alas ahorita. Sí. cualquier película que sostenga la idea de que las cosas pueden ser cambiadas es una gran película a mi visión y a mi vista. Eso. ¡Salud! Muchas gracias. ¡Qué buen reparto! ¡Qué buen elenco! Gracias a todos en casita. A todos en casita. Salud.
panea para que vean todo.